Soy ingeniera y mi jefe me degradó a tareas de secretaria por ser mujer. En vez de eso, organicé su despido. Trabajo como ingeniera estructural en una constructora en Guadalajara, y mi jefe insiste en asignarme tareas administrativas porque las mujeres son naturalmente mejores para esas cosas. Comenzó hace 8 meses, cuando me uní al equipo. 6 ingenieros, soy la única mujer. Primero eran cosas pequeñas. Pedir el almuerzo para las reuniones con clientes, hacer café antes de las presentaciones, actualizar el calendario. Pensé que tal vez era cosa de ser la nueva. Luego noté que Carlos, nombre acortado de Kyle, comenzó 3 semanas después de mí y nunca le pidieron nada de eso. A los 2 meses, mi jefe, al que llamaremos Ricardo, nombre adaptado de Roger, empezó con las notas. En cada junta, cada llamada con el cliente, cada recorrido de obra. ¿Puedes tomar esta?, decía, ya dando por hecho que diría que sí. La semana pasada estaba tomando notas mientras presentaba mi propio análisis estructural. Intenta explicar cálculos de carga mientras apunta simultáneamente las preguntas de todos los demás. Ricardo dijo que debía poder manejarlo porque las mujeres son multitareas, es biológico. Ahí fue cuando empecé a resistirme. Le dije que no podía presentar y tomar notas al mismo tiempo. Él respondió, claro que puedes. Mi esposa lo hace todo el tiempo en su oficina. Su esposa es maestra de kinder. Yo diseño edificios para que no se caigan, son habilidades diferentes. La reunión fue un desastre. Tuve que detenerme en medio de un cálculo 3 veces para escribir las peticiones del cliente. Perdí el hilo. El cliente preguntó si yo era nueva. Ricardo les dijo que todavía estaba aprendiendo a hacer malabares con todo. Llevo 5 años haciendo esto. Tengo una maestría del TEC de Monterrey. Pero claro, sigo aprendiendo. Después de la junta, Ricardo me llamó aparte. Mira, por eso necesitas más práctica. Las mujeres suelen aprender esto más rápido. ¿Aprender qué? ¿Tomar notas mientras hago matemáticas complejas? Las cosas de organización. Ya sabes. Las habilidades blandas. Mi trabajo es ingeniería estructural. Esa es una habilidad dura. Pero alguien tiene que manejar el lado administrativo. Entonces contrata a un administrador. ¿Por qué haríamos eso si te tenemos aquí? Le asignó a Carlos tomar notas en la siguiente reunión solo para probar su punto. Carlos escribió 3 viñetas en una discusión de 1 hora. Se perdió cada punto de acción, cada fecha límite, cada especificación técnica. Ricardo vino a mi escritorio inmediatamente después. Las notas de Carlos no sirven. Por eso necesito que lo hagas tú. ¿Por qué Carlos es malo en eso? Porque tú eres mejor. Es un cumplido. No es un cumplido. Es sexismo. Se puso rojo. Esa es una palabra fuerte. Solo estoy utilizando las fortalezas naturales de la gente. ¿Qué hace de tomar notas mi fortaleza natural? Y vamos, tú sabes. Las mujeres son detallistas, organizadas, mejores en tareas de apoyo. ¿Tareas de apoyo? Soy una ingeniera titulada. ¿Que también debe ser una jugadora de equipo? Esa tarde envió un correo a todo el equipo. De ahora en adelante, Graciela, nombre adaptado de Grace, se encargará de todas las notas de las reuniones y comunicaciones de seguimiento. Ha demostrado una aptitud natural para la organización. ¿Aptitud natural? Yo tengo una aptitud natural para calcular si los edificios colapsarán. 3 miembros del equipo respondieron con gracias, Graciela, como si me hubiera ofrecido, como si fuera mi idea. Fui a Recursos Humanos a la mañana siguiente, presenté una queja formal por discriminación de género. La gerente de RH, una mujer llamada Julieta, nombre adaptado de Janet, suspiró. Dijo que tienes una aptitud natural. Eso no es necesariamente discriminatorio. Dijo que las mujeres son naturalmente mejores en tareas administrativas. ¿Lo puso por escrito? No. Entonces es un dicho. Así que no pasará nada. Hablaré con él. Le recordaré sobre la distribución de tareas apropiada. Ricardo estuvo helado después de eso. Dejó de incluirme en discusiones técnicas. Comenzó a presentarme a los clientes como nuestra tomadora de notas en lugar de nuestra ingeniera. Cuando presenté mi análisis para el proyecto Río Bravo Lugar Adaptado, me lo regresó diciendo: concéntrate primero en tus tareas asignadas. Mi tarea asignada era aparentemente convertirme en una secretaria con título de ingeniería. 2 semanas después, un problema mayor. Ricardo anunció que yo estaría planeando la posada de la oficina fiesta navideña. Ya que eres tan buena organizando, dijo delante de todos. Ese no es mi trabajo, dije. Es de quien yo se lo asigne, replicó. Y se lo estoy asignando a la persona más adecuada para ello. ¿Porque soy mujer? ¿Porque eres organizada? Deja de hacer que todo sea sobre género. Carlos se rió. Sí, Graciela, no todo es sexista. Esto de Carlos, quien una vez me pidió que le explicara mis cálculos 3 veces porque no podía creer que fueran correctos. Al día siguiente, Ricardo envió otro correo al equipo con el asunto. Comité de planeación de la posada. Un comité de una. Yo. Las responsabilidades enlistadas incluían reservar el lugar, el catering, comida, la decoración, la coordinación del intercambio de regalos y la supervisión festiva general. ¿Supervisión festiva? Tengo una maestría. Respondí a todos. Declino esta asignación ya que está fuera de mi descripción de trabajo y parece ser discriminación de género, dado que soy el único miembro del equipo al que se le pide planear eventos sociales. Ricardo me llamó a su oficina inmediatamente. La puerta se cierra detrás de mí y él ya está hablando antes de que me pueda sentar.
Me dice que estoy siendo insubordinada y poco profesional, que rechazar asignaciones me hace parecer que no soy una jugadora de equipo, que esa actitud no ayudará a mi carrera aquí. Lo dejé terminar. Luego le dije que había documentado todo y que estaba preparada para presentar otra queja si seguía asignándome trabajo fuera de mi descripción de puesto, basado en estereotipos de género. Su cara se puso aún más roja, pero me despidió sin decir otra palabra. Regresé directamente a mi escritorio y me envié un correo con notas sobre toda la conversación, incluyendo la hora, sus palabras exactas y su enojo visible. Ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Ricardo me asignó el análisis estructural para un nuevo proyecto de edificio de oficinas a la mañana siguiente. Trabajo de ingeniería real, cálculos técnicos, evaluaciones de carga, especificaciones de material, todo lo que debía haber estado haciendo todo el tiempo. Reenvié el correo de asignación a mi cuenta personal con una marca de tiempo. Luego vino otro proyecto 2 días después, y luego otro. Claramente estaba tratando de establecer un nuevo patrón, hacer que pareciera que siempre me había estado dando trabajo real. Documenté cada asignación. Noté el cambio repentino en su comportamiento. Guardé todo en una carpeta en mi laptop personal. Elena, una colega, me llamó para ver cómo estaba y le conté sobre el cambio de comportamiento de Ricardo. Dijo que de hecho ayudaba a mi caso porque probaba que sabía que su conducta anterior era incorrecta y estaba tratando de cubrir sus huellas. La presentación del proyecto Río Bravo ocurrió la semana siguiente. Había terminado mi análisis hacía semanas, pero Ricardo me lo había regresado diciendo que debía concentrarme en mis tareas asignadas, es decir, tomar notas y planear la posada. Ahora, de repente, quería que yo presentara al cliente. Pasé 3 días preparándome, revisando cada cálculo, creando una presentación visual clara de los requisitos estructurales. La sala de reuniones tenía 12 personas del equipo del cliente, más Ricardo, Carlos y otros 2 ingenieros de nuestro lado. Les expliqué los cálculos de carga, las necesidades de cimentación para las condiciones del suelo en el sitio, mostré cómo el sistema estructural manejaría los requisitos sísmicos y los ciclos de calor extremo de Guadalajara. Nadie me interrumpió para pedirme notas. Nadie sugirió que debiera estar haciendo café. Damián Pérez, nombre y apellido adaptado del cliente, el director de proyecto del cliente, hizo preguntas técnicas detalladas, y las respondí todas. La presentación tomó 45 minutos, y cuando terminé, Damián me agradeció específicamente por el análisis exhaustivo. Después de que todos se fueron, Damián me detuvo en el pasillo. Dijo que quería solicitarme como la ingeniera líder para su siguiente proyecto, un desarrollo comercial más grande que estaban planeando. Luego mencionó algo que me hizo dar cuenta de que había estado prestando atención todo el tiempo. Dijo que le sorprendió cuando Ricardo me presentó como la tomadora de notas en una reunión anterior, dada lo obvio de mi experiencia técnica. Le agradecí y dije que estaría feliz de trabajar en el siguiente proyecto. Caminando de regreso a mi escritorio, entendí lo que estaba sucediendo. Damián había notado el trato de Ricardo hacia mí y estaba deliberadamente creando oportunidades que obligaran a Ricardo a reconocer mi rol real. 2 semanas después de iniciada la investigación, Javier, nombre adaptado de Gavin, me llamó a su oficina. Tenía una carpeta gruesa en su escritorio, con papeles saliendo por todos lados. Me dijo que habían comprobado mi queja de discriminación. Múltiples personas confirmaron que Ricardo me trataba de manera diferente. Me asignaba trabajo administrativo que nunca les daba a los ingenieros hombres, y hacía comentarios sobre las habilidades naturales de las mujeres. La empresa estaba tomando medidas correctivas con Ricardo, implementando capacitación obligatoria sobre sesgos para todos los gerentes, revisando los patrones de asignación de tareas en todos los departamentos. Luego Javier preguntó qué resultado buscaba yo. No dudé. Le dije que quería hacer el trabajo para el que fui contratada sin obstáculos basados en el género. Quería trabajar en proyectos de ingeniería estructural, presentar a clientes, usar mi educación del TEC y mis 5 años de experiencia. No quería trato especial, solo trato igualitario. Javier asintió y tomó notas. Dijo que estaban comprometidos a asegurarse de que eso sucediera. Ricardo recibió una amonestación formal por escrito 3 días después. Me enteré por el chisme de la oficina antes de ver cualquier aviso oficial. Fue puesto en un plan de mejora de desempeño que abordaba específicamente la delegación apropiada de tareas y la conducta profesional. El plan se publicó en el sistema interno de RH donde cualquiera podía ver el esquema general sin nombres. Ricardo regresó de esa reunión con cara de querer golpear algo, pero se quedó callado, mantuvo la cabeza baja. Sabía que su trabajo estaba en riesgo. Esa tarde, una mujer con la que apenas había hablado se detuvo en mi escritorio, Silvia Estrada, nombre y apellido adaptado, socia senior, probablemente 20 años mayor que yo, vestida con un traje sastre gris muy elegante. Se presentó y dijo que estaba impresionada con mi trabajo en el proyecto Río Bravo. Había revisado mi análisis técnico y le pareció excelente. Hablamos por tal vez 10 minutos sobre enfoques de ingeniería estructural, consideraciones de diseño sísmico, nada sobre la queja de discriminación. Me trató como colega, como ingeniera, como alguien cuya opinión profesional importaba. La semana siguiente, Silvia regresó y preguntó si me interesaría transferirme a su equipo. Dijo que se enfocaban en grandes proyectos comerciales. Tenían otras 3 ingenieras, 2 de ellas mujeres. Técnicamente era un movimiento lateral, el mismo título y salario, pero los proyectos eran más complejos y de más alto perfil. Inmediatamente me di cuenta de lo que me estaba ofreciendo.
Una vía de escape de Ricardo sin tener que dejar la empresa por completo. Una oportunidad para trabajar donde mi género no sería un obstáculo. Me reuní con el equipo de Silvia 2 días después. La sala de juntas se sintió diferente desde el primer minuto. Las dos ingenieras, ambas con más experiencia que yo, me dijeron que se habían enterado de lo que pasó y respetaban cómo lo manejé. Una de ellas, una ingeniera que llevaba 12 años en la empresa, mencionó que Silvia construía específicamente equipos diversos y tenía fama de desarrollar talento sin importar el género. Los otros ingenieros preguntaron sobre mi experiencia con diferentes sistemas estructurales, qué tipo de proyectos me interesaban, cómo abordaba los cálculos de carga complejos, preguntas profesionales reales. Nadie preguntó si era buena tomando notas o planeando posadas. Acepté la transferencia esa tarde y le di mi aviso de 2 semanas a Ricardo. Apenas respondió cuando le dije. Solo asintió una vez y se volteó a su pantalla. Carlos se veía incómodo, moviéndose en su silla y evitando el contacto visual. Marcos, nombre adaptado de Marco, cruzó mi mirada y me dio una sonrisa sincera. Comencé a empacar mi escritorio, 8 meses trabajando en ese espacio, y me sentí más ligera de lo que había estado en meses. Durante mi última semana en el equipo de Ricardo, la Junta Ejecutiva envió un correo a toda la empresa anunciando una revisión de las prácticas de gestión y la cultura laboral. El correo mencionaba específicamente la garantía de que todos los empleados pudieran aportar su experiencia completa sin barreras. Me enteré por el chisme de la oficina que mi caso desencadenó un examen más amplio de cómo opera la firma, observando asignaciones de tareas y patrones de promoción en todos los departamentos. En mi último día con el equipo de Ricardo, Marcos me llamó aparte cerca de la máquina de café. Dijo que quería disculparse por no haber hablado antes. Admitió que notó el patrón. Vio a Ricardo tratarme diferente, pero se convenció a sí mismo de que no era su lugar meterse en los conflictos de otras personas. Le dije que el hablar durante la investigación importó, que su relato honesto ayudó a comprobar la queja. Lo animé a decir algo inmediatamente si veía patrones similares en el futuro, que no esperara hasta que hubiera una investigación oficial. Prometió que lo haría. Comencé con el equipo de Silvia el lunes por la mañana. Silvia me llamó a su oficina e inmediatamente me asignó a un gran proyecto de expansión de un hospital que requería cálculos estructurales complejos. El hospital estaba agregando una torre de pacientes de 6 pisos y renovando 2 edificios existentes, todo mientras mantenía el hospital en funcionamiento. Era exactamente el tipo de proyecto desafiante que debía haber estado haciendo todo el tiempo. Esa tarde, Silvia me llevó a reunirme con el equipo del cliente en el hospital. Me presentó como su ingeniera estructural. Enfatizó mis credenciales del TEC y mis 5 años de experiencia, explicando que yo sería la líder en todos los aspectos estructurales de la expansión. Ninguna mención de habilidades para tomar notas, ninguna mención de habilidades para hacer café, ninguna mención de experiencia en planeación de posadas, solo mis calificaciones reales y el trabajo técnico para el que fui contratada. El proyecto del hospital resultó ser exactamente lo que necesitaba: 5 firmas de ingeniería trabajando juntas en la expansión, y yo representaba a nuestra empresa como la ingeniera estructural líder. El hospital existente tenía que permanecer abierto durante la construcción, lo que significaba que cada cálculo tenía que considerar la atención activa a pacientes que ocurría justo arriba o debajo de las zonas de trabajo. Pasé la primera semana revisando los planos arquitectónicos y trazando caminos de carga para la nueva torre de 6 pisos. Solo el trabajo de cimentación requirió 3 informes de suelo diferentes y diseños de pilotes personalizados porque el sitio tenía capas inestables de arcilla a 4.5 metros de profundidad. Corrí análisis de elementos finitos en los puntos de conexión entre la nueva torre y los edificios existentes, asegurándome de que los amarres estructurales manejarían tanto las cargas estáticas como la actividad sísmica. Cada mañana me despertaba emocionada por sumergirme en los cálculos en lugar de temer otro día de ser tratada como una asistente. Los otros ingenieros del equipo del proyecto me trataron como colega, haciendo preguntas técnicas sobre mi enfoque estructural e incorporando mis recomendaciones en sus diseños mecánicos y eléctricos. Nadie me pidió que tomara notas o planeara algo, excepto los sistemas estructurales que mantendrían el edificio en pie durante los próximos 50 años. 3 semanas después de mi nueva posición, recibí un correo de Javier preguntando si participaría en el desarrollo de un programa de capacitación para gerentes. La empresa quería incluir ejemplos reales de discriminación laboral y cómo afecta el desempeño de los empleados. Explicó que estaban contratando a una firma consultora externa para diseñar el currículo, pero necesitaban a alguien dispuesto a compartir su experiencia real. Respondí que sí en menos de una hora, viéndolo como una oportunidad para evitar que otras mujeres pasaran por lo que yo pasé con Ricardo. Javier programó una reunión para la semana siguiente con los representantes de la firma consultora. Me reuní con Javier y 2 consultores de una empresa que se especializa en capacitación sobre cultura laboral. Pasamos 3 horas revisando mi documentación, los correos que Ricardo envió, el patrón de asignaciones de tareas y cómo su comportamiento cambió después de mi primera queja.
Los consultores tomaron notas detalladas e hicieron preguntas específicas sobre qué incidentes tuvieron el mayor impacto en mi capacidad para hacer mi trabajo real. Querían entender no solo lo que pasó, sino cómo se sintió ser una ingeniera titulada tratada como apoyo administrativo. Trabajamos juntos durante el siguiente mes para crear estudios de caso basados en mi experiencia, cambiando nombres y detalles identificativos para que no fuera obvio quiénes eran las personas reales. El programa de capacitación incluyó módulos sobre sesgos inconscientes, delegación de tareas apropiada basada en descripciones de puestos reales, y reconocimiento de represalias cuando los empleados presentan preocupaciones. Una sección abordó específicamente la diferencia entre utilizar las habilidades de alguien y estereotipar basándose en el género. Otro módulo cubrió cómo la discriminación afecta la productividad y la retención de empleados, utilizando datos de mis meses de producción técnica disminuida mientras estaba atrapada tomando notas y planeando posadas. Se sintió bien convertir mi frustrante experiencia en algo educativo que pudiera realmente cambiar cómo piensan los gerentes sobre la asignación de tareas. Mientras tanto, Ricardo terminó su periodo del plan de mejora de desempeño. Escuché por el chisme de la oficina que apenas cumplió con los requisitos mínimos para evitar el despido. Alguien me dijo que todavía asignaba tareas administrativas a su equipo, pero ahora las distribuía de manera más equitativa entre todos los ingenieros en lugar de echarlas todas sobre una sola persona. No era perfecto, pero era mejor que la discriminación obvia que practicaba antes. Carlos aparentemente se convirtió en el tomador de notas regular para las reuniones de equipo, lo que se sintió como justicia dado cómo se rió cuando señalé el sexismo. Marcos me mencionó en el área de descanso que la dinámica del equipo era diferente ahora, menos tensión, aunque Ricardo seguía microgestionando el trabajo de todos. Silvia me llamó a su oficina una tarde y me dijo que me asignaría a presentar nuestra propuesta del proyecto hospitalario a la junta directiva del cliente. La presentación determinaría si obteníamos el contrato para la expansión completa, un proyecto multimillonario que tomaría 3 años en completarse. Me miró directamente a los ojos y dijo que me estaba dando esta oportunidad porque yo era la mejor persona para el trabajo. Confiaba en mi experiencia técnica y en mi capacidad para comunicar conceptos complejos de ingeniería a no ingenieros. Era la primera vez que un supervisor me evaluaba puramente por mis habilidades profesionales reales en lugar de hacer suposiciones basadas en mi género. Pasé 2 semanas preparando la presentación, creando diapositivas detalladas que mostraban nuestro enfoque estructural, especificaciones de seguridad, cronograma de construcción y proyecciones de costos. La mañana de la presentación, entré a la sala de juntas del hospital con mi laptop y una copia impresa de respaldo de cada diapositiva. 15 miembros de la junta se sentaron alrededor de la mesa de conferencias, incluyendo al administrador del hospital, el director financiero y varios doctores que trabajarían en la nueva torre. Presenté durante 45 minutos explicando cómo nuestro diseño estructural minimizaría la interrupción de la atención a pacientes, cumpliría con todos los requisitos de seguridad sísmica y se mantendría dentro del presupuesto. La junta hizo preguntas difíciles sobre cálculos de carga, secuencia de construcción y planificación de contingencias. Respondí cada pregunta con detalles técnicos específicos, referenciando el análisis de ingeniería que yo había realizado personalmente. Cuando la presentación terminó, el director de proyectos se levantó y le dijo a la junta que mi análisis estructural era el más exhaustivo que había visto en 20 años de construcción de instalaciones de salud. Dijo que mi atención al detalle en las especificaciones de seguridad le daba total confianza en la capacidad de nuestra firma para manejar el proyecto. La junta votó para aprobar nuestra propuesta ese mismo día. Silvia me llamó aparte después y dijo que este es el tipo de trabajo que construye una carrera, no solo completa un proyecto. Me dijo que estaba planeando involucrarme en el desarrollo de negocios para futuros proyectos porque los clientes respondían bien a mi combinación de experiencia técnica y comunicación clara. Mi evaluación de desempeño llegó al mes siguiente y Silvia me dio un aumento de sueldo significativo. Explicó que reflejaba tanto mis contribuciones técnicas al proyecto hospitalario como mi liderazgo en ayudar a desarrollar el programa de capacitación gerencial. La junta ejecutiva había señalado específicamente mi valor para la empresa al aprobar el aumento salarial. Después de 8 meses de ser tratada como una secretaria sobreeducada, ser compensada apropiadamente por mi trabajo de ingeniería real, se sintió como la validación de que había tomado la decisión correcta al contraatacar en lugar de simplemente aceptar la discriminación de Ricardo. El programa de capacitación gerencial a nivel de toda la empresa se lanzó a principios de otoño con asistencia obligatoria para todos los supervisores y líderes de equipo. Escuché retroalimentación mixta a través del rumor de la oficina. Algunos gerentes se lo tomaron en serio y comenzaron a examinar sus propios patrones de asignación de tareas. Otros lo trataron como un ejercicio de palomear casillas, sentándose durante los módulos pero sin comprometerse realmente con el contenido. Pero varias mujeres de otros departamentos se comunicaron conmigo en privado, enviando correos o deteniéndose en mi escritorio para decir gracias. Me dijeron que la capacitación les dio lenguaje para describir experiencias que habían estado teniendo pero no sabían cómo articular. Una mujer dijo que había estado planeando renunciar porque su gerente seguía asignándole tareas de planeación de posadas, pero después de la capacitación, se sintió equipada para resistir con referencias específicas a la delegación apropiada de tareas. 2 meses después del lanzamiento del programa de capacitación,
Escuché que el equipo de Ricardo se estaba desmoronando. 2 ingenieros se fueron en un lapso de 3 meses, ambos citando problemas de gestión en sus entrevistas de salida. La junta ejecutiva decidió asignar a Silvia para supervisar temporalmente a su equipo mientras evaluaban su futuro en la empresa. Me llamó a su oficina y me preguntó si ayudaría a mentorear a los ingenieros restantes y asegurar la continuidad del proyecto durante la transición. Me puso en una posición interesante, teniendo autoridad sobre la situación de la que había escapado hacía solo meses. Comencé a reunirme con los ingenieros del antiguo equipo de Ricardo, revisando sus proyectos actuales y discutiendo cualquier desafío que estuvieran enfrentando. Lo que descubrí fue que todos eran ingenieros competentes que habían sido microgestionados y mal utilizados bajo el liderazgo de Ricardo. Marcos resultó ser excelente en cálculos complejos, el tipo de análisis estructural avanzado que requiere tanto habilidad matemática como solución creativa de problemas. Pero Ricardo nunca le había dado asignaciones desafiantes, manteniéndolo atascado en tareas básicas que no utilizaban toda su capacidad. Trabajé con Silvia para redistribuir el trabajo del proyecto basándose en las habilidades e intereses reales de las personas en lugar de las asignaciones arbitrarias de Ricardo. En pocas semanas, la moral del equipo mejoró notablemente. Los ingenieros comenzaron a colaborar mejor, compartiendo conocimiento técnico y produciendo trabajo de mayor calidad. Marcos me dijo que se sentía como si finalmente estuviera haciendo el trabajo para el que había sido contratado en lugar de ser frenado por un gerente que no reconocía el talento cuando lo veía. El proyecto del hospital pasó a la fase de construcción 3 semanas después, y comencé a hacer visitas regulares a la obra para verificar que los elementos estructurales coincidieran con mis especificaciones. El capataz de la construcción, un hombre que llevaba 30 años en la industria, me trató como a cualquier otro ingeniero desde el primer día. Me guió a través del trabajo de cimentación, señalando dónde habían reforzado los muros de carga exactamente como yo los había diseñado. Hizo preguntas sobre la colocación de las vigas de acero para el segundo piso, y quería mi opinión sobre un ajuste menor que sugirió el equipo de concreto. Ningún comentario sobre mujeres en la construcción, ninguna sorpresa de que yo entendiera los detalles técnicos. Solo respeto profesional basado en mi conocimiento real. Me recordó que la actitud de Ricardo no era normal ni obligatoria en este campo. Mucha gente en la construcción podía trabajar con ingenieras sin hacerlo raro o difícil. El capataz me llamó directamente cuando encontraron una condición de suelo inesperada que podría afectar la profundidad de la cimentación, pidiéndome que fuera a revisar la situación antes de proceder. Pasé 2 horas en el sitio ese día, recalculando la distribución de carga y aprobando un diseño de cimentación modificado que funcionaría con las condiciones reales del terreno. El capataz me agradeció la rápida respuesta y le dijo a su equipo que implementara mis especificaciones revisadas. Trabajar con personas que valoraban mis habilidades de ingeniería en lugar de centrarse en mi género se sintió como respirar aire limpio después de meses en una habitación sofocante. Silvia me nominó para un programa de desarrollo profesional 2 semanas después de esa visita al sitio. El programa patrocinaba a ingenieros prometedores para obtener certificaciones adicionales y capacitación de liderazgo, y dijo que mi trabajo técnico y mis relaciones con los clientes me hacían una candidata ideal. Llené la solicitud, presenté mi portafolio de proyectos y fui aceptada junto con otros 5 ingenieros de varias firmas de Guadalajara. El programa incluía mentoría de ingenieros senior, cursos técnicos avanzados en análisis estructural y capacitación en habilidades de negocio sobre gestión de proyectos y desarrollo de clientes. Posicionaba a los participantes para roles de ingeniería senior y posibles trayectorias de asociación. La primera sesión fue un taller de todo el día sobre diseño sísmico avanzado, impartido por un ingeniero que había trabajado en edificios importantes en Ciudad de México. Tomé páginas de notas sobre nuevos métodos de cálculo y conocí a otras 2 ingenieras que estaban lidiando con desafíos laborales similares en sus firmas. Intercambiamos información de contacto y acordamos mantenernos en contacto a lo largo del programa. 6 meses después de mi transferencia al equipo de Silvia, la junta ejecutiva tomó su decisión sobre Ricardo. Su contrato se revisó en abril y decidieron no renovarlo. Le ofrecieron la opción de renunciar en lugar de ser despedido, lo cual aceptó en una semana. El anuncio oficial decía que estaba buscando otras oportunidades, pero todos en la oficina sabían lo que realmente sucedió. Su patrón de discriminación, la dinámica fallida del equipo, la rotación de ingenieros y la investigación formal, todo sumó a un gerente que la empresa no quería mantener. Su equipo fue reasignado permanentemente bajo la supervisión de Silvia, y ella inmediatamente comenzó a trabajar para reconstruir la moral y redistribuir la carga de trabajo del proyecto. Escuché a través de Marcos que Ricardo vació su escritorio un viernes por la tarde y se fue sin despedirse de nadie. Algunas personas sintieron lástima por él, pero yo me sentía aliviada de que ninguna otra ingeniera tuviera que lidiar con sus asignaciones de tareas basadas en el género. La empresa me pidió que ayudara a entrevistar candidatos para el reemplazo de Ricardo, dándome voz directa en quién manejaría mi antiguo equipo. Revisamos solicitudes de 12 candidatos y entrevistamos a 5. La tercera entrevista fue con una mujer que tenía 15 años de experiencia en ingeniería estructural y había dirigido equipos en 2 firmas diferentes. Habló específicamente sobre estilos de gestión colaborativos y su compromiso de desarrollar ingenieros juniors sin importar su origen. Durante la entrevista mencionó haber enfrentado discriminación similar al principio de su carrera en una firma en Monterrey,
donde su jefe seguía asignándole trabajo administrativo mientras que colegas hombres obtenían proyectos técnicos. Dijo que esa experiencia la hizo decidida a crear entornos de trabajo justos donde las personas fueran evaluadas por sus habilidades de ingeniería reales. Le pregunté cómo manejaría una situación en la que un miembro del equipo se quejara de asignaciones de tareas basadas en el género. Dio una respuesta detallada sobre investigación inmediata, revisión de documentación, redistribución de tareas y creación de procesos de asignación transparentes para que todos pudieran ver que la distribución del trabajo era justa. La contratamos 2 días después. La nueva gerente comenzó en mayo y pidió a todos que la llamaran por su nombre de pila desde el primer día. Pasó su primera semana reuniéndose individualmente con cada miembro del equipo, revisando sus proyectos actuales y preguntando sobre sus metas de carrera. Luego redistribuyó las tareas administrativas en todo el equipo en un calendario rotativo, para que todos se turnaran con las notas de las reuniones, correos de seguimiento con el cliente y trabajo de coordinación de proyectos. Reconoció las contribuciones técnicas públicamente en las reuniones de equipo, elogiando específicamente el trabajo de ingeniería de las personas en lugar de sus habilidades organizativas. Creó parejas de mentoría donde ingenieros senior trabajaban directamente con personal junior en cálculos complejos. Marcos me dijo que se sentía como trabajar en una empresa completamente diferente, donde sus habilidades técnicas finalmente importaban más que su disposición a quedarse callado. Incluso Carlos admitió que nunca se dio cuenta de lo tóxico que era el estilo de gestión de Ricardo hasta que experimentó un enfoque alternativo que realmente desarrollaba las habilidades de las personas en lugar de encasillarlas en roles estrechos. Mi proyecto hospitalario ganó un premio regional a la excelencia en ingeniería en junio. La Asociación de la Industria envió una carta diciendo que el diseño estructural mostró soluciones innovadoras para desafíos de instalaciones de salud, particularmente la forma en que diseñé los sistemas de soporte para permitir una futura expansión sin comprometer la estructura existente. Me invitaron a aceptar el premio en su conferencia anual en julio. Silvia asistió conmigo y pasamos 2 días networking con ingenieros de otras firmas que querían saber sobre los detalles técnicos del proyecto. Presenté los cálculos estructurales y el proceso de diseño a una sala de unos 80 ingenieros, explicando cómo había resuelto los problemas de distribución de carga para la huella inusual del edificio. Varias personas se acercaron después para hacer preguntas sobre mi metodología y 3 firmas diferentes mencionaron que estaban buscando ingenieros estructurales con experiencia si alguna vez quería explorar otras oportunidades. Fue halagador, aunque estaba feliz trabajando con el equipo de Silvia. El reconocimiento se sintió como prueba de que luchar contra la discriminación de Ricardo en lugar de simplemente aceptarla o irme en silencio había sido la elección correcta. El programa de desarrollo profesional me conectó con una mentora en agosto, una ingeniera estructural senior en una firma importante en California. Tenía 30 años de experiencia y había enfrentado sus propias batallas con la discriminación de género a lo largo de su carrera. Hablamos por teléfono durante 1 hora sobre su camino desde ingeniera junior hasta socia, incluido el momento en que tuvo que resistir a gerentes que intentaron limitar su trabajo técnico. Me ofreció consejos estratégicos sobre avance profesional, explicando qué certificaciones serían más valiosas, cómo construir relaciones con clientes que condujeran a negocios repetidos y cuándo negociar mejores asignaciones de proyecto. Tener a alguien que entendía tanto los desafíos técnicos como los aspectos políticos de la profesión fue increíblemente valioso. Me dijo que nos mantuviéramos en contacto y se ofreció a revisar mi portafolio de proyectos cuando estuviera lista para buscar la siguiente promoción. Silvia me llamó a su oficina en septiembre para mi evaluación de desempeño. Me dijo que fui ascendida a ingeniera senior, lo que venía con responsabilidades de liderazgo de proyecto y un aumento salarial significativo. La promoción reconoció mis contribuciones técnicas en el proyecto hospitalario, mis sólidas relaciones con los clientes y mi liderazgo en la mentoría de otros ingenieros. Dijo que la junta ejecutiva aprobó específicamente el aumento y notó mi valor para la empresa. El título de ingeniera senior me ponía en camino hacia la asociación asociada en pocos años si continuaba desempeñándome a este nivel. Le agradecí la oportunidad y la mentoría que me había brindado desde mi transferencia. Dijo que me lo había ganado a través de un trabajo consistentemente excelente y que ya estaba planeando asignarme como ingeniera líder en un próximo proyecto de desarrollo comercial que sería el más grande en la historia de la firma. La empresa me pidió que hablara en sus eventos de reclutamiento en escuelas de ingeniería en octubre. Querían específicamente dirigirse a estudiantes mujeres que pudieran estar considerando carreras en ingeniería estructural. Visité 2 universidades y di presentaciones honestas sobre mi experiencia, incluida la discriminación que había enfrentado con Ricardo y cómo la empresa finalmente me apoyó para abordarla. Hablé sobre la importancia de la documentación, conocer tus derechos y encontrar mentores que valoraran tus habilidades técnicas. Varias estudiantes se acercaron después para hacer preguntas, y 3 mujeres me dijeron que mi honestidad sobre los desafíos las hizo más interesadas en la firma. No menos, porque demostró que la empresa se tomaba en serio la discriminación cuando se reportaba correctamente. Una estudiante dijo que había estado considerando cambiarse de ingeniería después de una mala experiencia de prácticas, pero escuchar que era posible contraatacar y ganar la hizo querer quedarse en el campo. Silvia me asignó como mentora a 2 ingenieros junior en noviembre, una mujer y un hombre, que acababan de unirse a su equipo directamente después de sus programas de ingeniería.
Me aseguré de darles a ambos asignaciones técnicas desafiantes desde el principio, revisando sus cálculos y brindando retroalimentación detallada sobre su trabajo. La mujer me dijo después de su primer mes que solicitó específicamente trabajar en mi equipo después de escuchar sobre mi reputación de excelente trabajo en proyectos y trato justo. Dijo que sus amigos en otras firmas ya estaban atascados con tareas administrativas mientras que colegas hombres obtenían los problemas de ingeniería interesantes. Le dije que eso no sucedería en mi equipo, y lo dije en serio. Unas semanas después, Elena llamó a mi celular durante el almuerzo. Preguntó si tenía tiempo para hablar sobre algo fuera de mi caso. Dos ingenieras de diferentes firmas de construcción la habían contactado después de escuchar sobre mi situación a través de conexiones de la industria. Ambas enfrentaban problemas similares con jefes hombres asignándoles trabajo administrativo mientras que compañeros de trabajo hombres obtenían proyectos técnicos. Elena quería saber si estaría dispuesta a reunirme con ellas y compartir cómo construí mi caso de documentación. Dije que sí inmediatamente. Si mi experiencia podía ayudar a otras mujeres a evitar contratar a un abogado o a conocer sus derechos, eso valía la pena. Elena programó una reunión para la semana siguiente en una cafetería del centro. La primera mujer trabajaba en una firma en Puebla y había estado tomando notas de reuniones durante 8 meses, mientras que ingenieros hombres con menos experiencia lideraban presentaciones de clientes. La segunda mujer estaba en una empresa más pequeña en Querétaro, donde su jefe seguía pidiéndole que ordenara suministros y planeara eventos de oficina. Traje copias de mi cronograma de documentación y les expliqué exactamente lo que rastreé. Cada correo que asignaba tareas administrativas, cada reunión donde fui presentada incorrectamente, cada proyecto que debía haber liderado pero no lo hice, cada comentario sobre mujeres siendo naturalmente mejores en organización o multitareas. Expliqué cómo marqué la hora de todo y reenvié correos a mi cuenta personal como respaldo. La mujer de Puebla comenzó a tomar notas en su teléfono, haciendo preguntas específicas sobre cómo redactar una queja de RH. La mujer de Querétaro parecía aliviada solo de escuchar que alguien más había experimentado lo mismo. Dijo que pensó que tal vez estaba siendo demasiado sensible o que no era una jugadora de equipo. Le dije que eso era exactamente lo que Ricardo quería que pensara y que era una tontería. Después de 2 horas, la mujer de Puebla decidió presentar una queja interna usando mi enfoque. Planeó documentar todo por un mes más primero para construir un patrón más fuerte. La mujer de Querétaro dijo que dejaría su firma por completo. Tenía otra oferta de trabajo de una empresa con mejores referencias sobre el trato justo a las mujeres y se dio cuenta de que no quería luchar esta batalla si tenía otras opciones. Ambas me agradecieron por ayudarlas a ver que no estaban locas y que tenían motivos reales para actuar. Les di mi número y les dije que se comunicaran si necesitaban algo más. El proyecto hospitalario llegó a su finalización a principios de diciembre. Las inspecciones finales mostraron que todo se construyó exactamente según las especificaciones. Sin problemas estructurales. Sin preocupaciones de seguridad, sin sobrecostos presupuestarios. La construcción terminó 2 semanas antes de lo programado, lo que casi nunca sucede con proyectos de ese tamaño. El cliente envió un correo a toda nuestra firma elogiando el diseño de ingeniería estructural y señalando cómo el sólido trabajo de cimentación previno retrasos durante los 2 días. 3 días después, el sistema hospitalario contactó a nuestra firma para que presentáramos una propuesta para su siguiente proyecto de expansión. El correo solicitó específicamente mi participación como ingeniera estructural líder. Querían la misma calidad y confiabilidad que obtuvieron en el primer proyecto. Silvia me reenvió la solicitud con una nota que decía: este tipo de lealtad del cliente es lo que construye una carrera real. Cuando los clientes te piden por tu nombre, significa que confían lo suficiente en tu trabajo como para apostar sus proyectos en él. La nueva expansión del hospital sería aún más grande que la primera con requisitos estructurales más complejos. Comencé a revisar los planos preliminares inmediatamente. En enero, recibí una invitación para unirme a una organización profesional para mujeres en ingeniería. Una de las mujeres que conocí a través de Elena me había recomendado para ser miembro. El grupo celebraba una conferencia anual en Cancún cada febrero con talleres, eventos de networking y presentaciones de mujeres que trabajaban en diferentes campos de la ingeniería. Me registré y reservé mi vuelo. La conferencia tuvo más de 300 asistentes. Ingenieras estructurales, ingenieras mecánicas, ingenieras eléctricas, ingenieras civiles, algunas recién comenzando sus carreras. Otras con décadas de experiencia. Cada una tenía historias sobre ser la única mujer en un equipo o lidiar con jefes que asumían que debían manejar el trabajo administrativo. Reunirme con tantas mujeres que entendían exactamente con lo que había lidiado se sintió increíblemente validante. Yo no era un caso atípico o alguien que creaba problemas donde no existían. Este era un patrón generalizado que las mujeres en toda la industria navegaban constantemente. Intercambié información de contacto con una ingeniera estructural de Tijuana que se especializaba en diseño resistente a terremotos, otra de Veracruz trabajando en proyectos de puentes, y una tercera de Mérida haciendo rascacielos comerciales. Creamos un chat grupal para compartir desafíos de proyectos y oportunidades de trabajo. Tener conexiones profesionales fuera de mi propia firma me dio una perspectiva más amplia sobre la industria. De vuelta en la oficina, escuché actualizaciones sobre mi antiguo equipo a través de Marcos. La nueva gerente había cambiado completamente la forma en que operaba el equipo.
Las asignaciones de proyectos iban a quien tenía las habilidades adecuadas y la disponibilidad, sin importar el género. Las tareas administrativas rotaban de manera justa entre todos. Las reuniones de equipo se centraron en la resolución de problemas técnicos en lugar de la crítica constante de Ricardo. 2 ingenieros que habían estado planeando irse decidieron quedarse. El propio Marcos fue ascendido a ingeniero senior en marzo, un reconocimiento que merecía pero nunca recibió bajo Ricardo. Se detuvo en mi escritorio para contarme la noticia y me agradeció por exponer los problemas que habían estado frenando a todos. Dijo que tener una gestión justa le permitió finalmente mostrar lo que realmente podía hacer en lugar de quedarse callado para evitar el enojo de Ricardo. La empresa lanzó su informe anual en abril. La Junta Ejecutiva incluyó una sección sobre métricas de diversidad e inclusión, mostrando mejoras en múltiples medidas. Más mujeres en puestos de liderazgo, mejores tasas de retención para ingenieras, mayor participación en programas de desarrollo profesional. El informe mencionó específicamente el cambio cultural durante el último año y se comprometió a esfuerzos continuos para garantizar un trato justo para todos los empleados. No era perfecto, y sabía que algunos de los problemas todavía existían en otros departamentos, pero representaba un progreso real que beneficiaba a todos. Silvia me llamó a su oficina en mayo. Me dijo que me estaba recomendando para la trayectoria de socia asociada, lo que me convertiría en una de las ingenieras más jóvenes de la firma en alcanzar ese nivel. El comité de socios revisaría mi portafolio de proyectos y mis relaciones con los clientes durante los próximos 6 meses antes de tomar una decisión final. Dijo que mi trabajo en los proyectos hospitalarios, mi fuerte lealtad del cliente y mi liderazgo en la mentoría de ingenieros junior me hacían una candidata excelente. Este era el tipo de avance profesional que esperaba cuando me uní a la firma, finalmente sucediendo basado en mi trabajo de ingeniería real, en lugar de mi supuesta aptitud natural para planear posadas. En junio, fui asignada a liderar un equipo de 5 ingenieros en un importante proyecto de desarrollo comercial. El cliente quería un edificio de uso mixto con espacio comercial, oficinas y unidades residenciales, lo que requería un diseño estructural complejo para manejar diferentes requisitos de carga en diferentes pisos. Liderar el equipo me dio experiencia directa en gestión que importaría para la revisión de la asociación. Implementé todas las prácticas justas que deseé que Ricardo hubiera usado, trabajo técnico y tareas administrativas. Ambos se distribuyeron de manera justa basándose en quién tenía tiempo y habilidades relevantes. Reconocí las contribuciones de todos en las reuniones con clientes e informes internos. Cuando alguien hacía un trabajo excelente, me aseguré de que obtuviera crédito por ello. El equipo trabajó bien en conjunto y produjo resultados sólidos. Una de mis mentoradas del equipo de Silvia ganó un premio en agosto por su diseño estructural en un difícil proyecto de renovación. El edificio era una propiedad histórica que necesitaba retroadaptación contra terremotos sin cambiar la apariencia exterior. Ella había encontrado una solución innovadora usando ariostramientos internos que cumplían con los códigos de seguridad modernos mientras preservaban la arquitectura original. En la ceremonia de premiación, me agradeció públicamente por darle la oportunidad de abordar trabajo complejo al principio de su carrera en lugar de encasillarla en proyectos simples hasta que tuviera más experiencia. Verla tener éxito me recordó por qué valió la pena luchar contra la discriminación de Ricardo. Pude haberme limitado a tolerar la situación o irme en silencio a otro trabajo, pero la resistencia había creado un cambio que ayudó a otras personas más allá de mí misma. El programa de desarrollo profesional al que había estado asistiendo concluyó en septiembre con un proyecto final. Cada participante tenía que presentar técnicas avanzadas en su área de especialidad a los otros ingenieros del programa. Elegí presentar nuevos métodos de análisis estructural para edificios de gran altura y zonas sísmicas, incorporando investigaciones recientes sobre cómo diferentes materiales respondían a las fuerzas de los terremotos. La presentación fue bien. Y después 2 de los instructores del programa preguntaron si estaría interesada en impartir talleres similares en conferencias de ingeniería. Dijeron que la industria necesitaba más expertos dispuestos a compartir conocimiento técnico avanzado, y mi estilo de presentación hacía accesibles los temas complejos. Acepté y fui agregada a la lista de oradores para 3 próximas conferencias. Construir una reputación como experta técnica abrió puertas que las asignaciones de tareas administrativas nunca habrían abierto. En octubre escuché a través de un contacto de la industria que Ricardo tomó un puesto en una firma de construcción más pequeña en Ciudad Juárez. Mi contacto mencionó que la compañía tenía reputación de gestión a la vieja escuela y casi ninguna mujer en roles técnicos. Me sentí aliviada sabiendo que ahora era problema de alguien más, y esperaba que su departamento de RH tuviera mejor supervisión que el nuestro inicialmente. El Comité de Diversidad e Inclusión me pidió que me uniera en noviembre, queriendo usar mi experiencia para ayudar a dar forma a las políticas de la empresa. Pasamos los siguientes 3 meses implementando procesos transparentes de asignación de proyectos donde los gerentes tenían que justificar sus decisiones por escrito. La capacitación gerencial regular se volvió obligatoria cada trimestre, cubriendo reconocimiento de sesgos y prácticas de delegación justas. Creamos canales claros para reportar discriminación que pasaban por alto a los supervisores inmediatos e iban directamente a la junta ejecutiva. El objetivo era hacer que mi experiencia fuera rara en lugar de algo que otras mujeres pudieran enfrentar en el futuro. El cliente del hospital se comunicó directamente en diciembre sobre un proyecto de expansión mayor. Querían que yo fuera la ingeniera estructural líder para todo el plan de crecimiento de sus sistemas de salud durante los próximos 5 años.
El contrato valía millones en honorarios y representaba el tipo de relación a largo plazo con el cliente que los comités de socios notaban. Me reuní con la junta de planificación del cliente, y mencionaron específicamente que me eligieron debido a mi reputación técnica y las soluciones innovadoras que desarrollé en su proyecto anterior. Cuando le conté a Silvia sobre el contrato, sonrió y dijo que esto era exactamente lo que buscaba el comité de revisión de la asociación. El proyecto era mío porque me había ganado su confianza a través de un excelente trabajo de ingeniería, no a pesar de ser una mujer en un campo dominado por hombres. Asistí a una conferencia nacional de ingeniería en febrero, donde participé en un panel sobre soluciones estructurales innovadoras en instalaciones de salud. Otro panelista mencionó haber escuchado sobre un proyecto hospitalario galardonado en Guadalajara y me pidió que describiera el enfoque de diseño. Expliqué las técnicas de retroadaptación sísmica que habíamos utilizado y las soluciones de distribución de carga para la adición de varios pisos. Varios miembros de la audiencia hicieron preguntas de seguimiento sobre los cálculos, y uno solicitó mi información de contacto para discutir proyectos similares. Ser reconocida como experta técnica en diseño de instalaciones de salud se sintió como la validación de cada elección que hice al manejar la discriminación de Ricardo. El comité de socios completó su revisión en marzo y me llamó a una reunión con 3 socios senior. Me ofrecieron la asociación asociada, convirtiéndome en la persona más joven en alcanzar ese nivel en la firma y solo la tercera mujer en los 40 años de historia de la empresa. El anuncio que enviaron a todo el personal incluyó un reconocimiento específico de mi excelencia técnica, sólidas relaciones con los clientes y liderazgo en la mejora de la cultura de la empresa a través del trabajo del Comité de Diversidad. Todo por lo que había trabajado desde que me gradué del TEC estaba sucediendo basado puramente en el mérito y el logro documentado. Programé una reunión con Elena para revisar los términos del acuerdo de asociación antes de firmar nada. Ella revisó el paquete de compensación línea por línea, señalando áreas donde podría negociar mejores términos. La estructura de participación en las ganancias era sustancial, y tendría autoridad para seleccionar mis propios proyectos y clientes en el futuro. También tendría voz en las decisiones de estrategia de la firma y podría mentorear a ingenieros juniors sin necesidad de la aprobación de otros socios. Firmé el acuerdo pensando en lo diferente que era este resultado de Ricardo, llamándome tomadora de notas y asignándome tareas de planeación de posadas hace menos de 2 años. Mi primera decisión como socia fue patrocinar a 2 estudiantes de ingeniería mujeres durante su último año en la universidad. Ambas eran estudiantes talentosas con fuertes habilidades técnicas que estaban considerando dejar la ingeniería después de experimentar discriminación durante prácticas en otras firmas. Cubrí su matrícula y proporcioné reuniones de mentoría regulares donde discutimos tanto problemas técnicos como estrategias de navegación laboral. Quería que vieran que permanecer en el campo y luchar por un trato justo podía llevar a un éxito real y avance profesional. Silvia anunció su retiro en mayo después de 40 años en la industria de la construcción. La firma organizó una celebración donde múltiples personas dieron discursos dándole crédito por cambiar la cultura de la empresa en torno a la diversidad y el avance basado en el mérito. Había mentoreado a docenas de ingenieros a lo largo de su carrera, y luchó por un trato justo mucho antes de que fuera común en la industria. Me llamó aparte durante la recepción y dijo que estaba orgullosa de cómo manejé una situación difícil y la convertí en una oportunidad para mejorar las cosas para todos. Su mentoría había marcado la diferencia en mi trayectoria profesional, y le dije que planeaba hacer lo mismo por la próxima generación de ingenieras. Mi asociación de exalumnos del TEC me invitó a hablar en su evento anual de ingeniería en junio sobre desarrollo profesional y defensa en el lugar de trabajo. Conté la historia de discriminación de Ricardo con honestidad, incluida la frustración y la duda que sentí cuando RH inicialmente desestimó mi queja. Pero enfaticé que documentar todo cuidadosamente y usar los canales apropiados finalmente había funcionado y condujo a un cambio significativo en mi firma. Varios exalumnos se acercaron después diciendo que escuchar una historia de éxito realista en lugar de un cuento de hadas perfecto les dio esperanza para manejar sus propias situaciones laborales. El proyecto de expansión del sistema hospitalario ganó un Premio Nacional de Ingeniería en julio por diseño estructural innovador en instalaciones de salud. Mi equipo de 5 ingenieros viajó a la ceremonia juntos y aceptamos el premio en el escenario como grupo. Me aseguré de reconocer las contribuciones específicas de cada persona durante mi discurso de aceptación, nombrando a los ingenieros que desarrollaron soluciones clave para los requisitos sísmicos y los cálculos de carga. Parada en ese escenario como socia de mi firma, liderando ingenieros excelentes en proyectos significativos, me di cuenta de que no solo había sobrevivido a la discriminación de Ricardo, sino que había construido algo mejor debido a cómo elegí combatirla, en lugar de aceptar en silencio el trato injusto o irme a otro trabajo. Una revista nacional de ingeniería me contactó 3 meses después del anuncio de la asociación, solicitando una entrevista sobre mi trayectoria profesional y cómo abordar la discriminación laboral. La editora dijo que querían destacar historias sobre ingenieros que habían creado un cambio positivo en la industria. Acepté con la condición de que pudieran verificar todo con mi firma e incluir las mejoras sistémicas que habíamos hecho, no solo mi historia individual. La entrevista se realizó a través de 2 llamadas telefónicas donde expliqué la discriminación de Ricardo, el proceso de documentación, cómo respondió la firma una vez que se utilizaron los canales apropiados y los cambios de política que resultaron. El artículo salió en su edición de primavera con el titular: Construyendo un mejor futuro.
cómo una ingeniera convirtió la discriminación en cambio para la industria. Incluyó citas de Silvia sobre la importancia de abordar el sesgo y de Javier sobre la implementación de sistemas de denuncia efectivos. La revista me envió copias anticipadas y me preparé para la atención negativa, pero la respuesta fue abrumadoramente positiva. El equipo de reclutamiento de mi firma dijo que tuvieron un aumento en las solicitudes de ingenieras calificadas, mencionando específicamente el artículo. Otras 3 firmas de construcción se comunicaron, preguntando sobre nuestro programa de capacitación y políticas de diversidad. El artículo provocó conversaciones reales sobre la mejora de cómo operan las firmas de ingeniería en lugar de simplemente aceptar la discriminación como normal. Mi antiguo equipo bajo la nueva gerente siguió haciendo un trabajo excelente y 3 ingenieros de ese grupo fueron ascendidos en el transcurso del año. Marcos me envió un correo a finales de otoño felicitándome por el artículo de la revista y agradeciéndome nuevamente. Escribió que mi voluntad de luchar contra el comportamiento de Ricardo en lugar de irme en silencio había creado oportunidades para que todos en el equipo avanzaran basándose en el mérito real en lugar de quien le caía bien a Ricardo. Personalmente, la nueva gerente evaluaba a las personas por su trabajo de ingeniería y daba proyectos desafiantes a quien tenía las habilidades adecuadas sin importar el género o las relaciones personales. Marcos dijo que fue ascendido a ingeniero senior y que finalmente estaba trabajando en los proyectos complejos que había querido durante años. Terminó el correo diciendo que el cambio sistémico importaba más que cualquier resultado individual, lo cual significó mucho viniendo de alguien que presenció todo. Le respondí felicitándolo por el ascenso y diciendo que me alegraba que el equipo estuviera prosperando bajo una gestión justa. Escuchar que las mejoras duraron y beneficiaron a todos hizo que todo el difícil proceso valiera la pena. Contraté a 2 nuevas ingenieras para mi equipo de proyecto en el invierno, seleccionando deliberadamente a las candidatas basándome únicamente en las calificaciones técnicas y el potencial. El proceso de entrevista se centró en su conocimiento de ingeniería estructural, enfoques de resolución de problemas e interés en el diseño de instalaciones de salud. Una candidata era una mujer que se había graduado de una prestigiosa universidad 2 años antes y tenía fuertes habilidades técnicas, pero parecía dudar durante la entrevista. Cuando le pregunté sobre sus metas profesionales, mencionó que había dejado su firma anterior después de 6 meses debido a discriminación de género y le preocupaba encontrar una empresa que realmente le permitiera hacer trabajo de ingeniería. Le dije honestamente que nuestra firma se tomaba esos problemas en serio, tenía capacitación obligatoria sobre sesgos, canales claros de denuncia y sistemas implementados para abordar la discriminación cuando ocurría. Le expliqué que yo personalmente había experimentado discriminación de género aquí y que la empresa me había apoyado en última instancia para abordarla, lo que llevó a cambios de políticas reales. Toda su actitud cambió y comenzó a hacer preguntas detalladas sobre los proyectos en los que estábamos trabajando y la estructura del equipo. Aceptó la oferta con entusiasmo 2 días después y comenzó al mes siguiente. Tener la capacidad de decirle a una superviviente de discriminación que nuestra firma genuinamente abordaba estos problemas en lugar de ignorarlos, se sintió como prueba de que luchar contra Ricardo había creado algo duradero. 5 años después de esa reunión en la oficina de Ricardo donde intentó obligarme a planear la posada, estoy liderando el proyecto más grande en la historia de la firma con un equipo de 12 ingenieros trabajando bajo mi dirección. Estamos diseñando un complejo desarrollo de uso mixto que definirá el skyline de Guadalajara durante décadas, combinando torres residenciales, espacio comercial y áreas públicas con requisitos estructurales desafiantes. Cada mañana reviso cálculos, tomo decisiones de diseño, presento soluciones a clientes y guío a mi equipo a través de problemas técnicos. El proyecto requiere enfoques innovadores para la distribución de carga sísmica y la resistencia al viento a alturas que Guadalajara no había construido antes. Mi equipo incluye 6 mujeres y 6 hombres, todos seleccionados porque son ingenieros excelentes que pueden manejar análisis estructurales sofisticados. Asignó el trabajo basándome en quién tiene la experiencia adecuada y quién necesita desarrollar habilidades específicas, nunca basándome en el género o suposiciones sobre habilidades naturales. Cuando los clientes visitan el sitio, presento a los miembros de mi equipo por sus especialidades de ingeniería y los aspectos del proyecto que están liderando. Cada cálculo estructural que apruebo, cada presentación a clientes que doy, cada decisión de liderazgo que tomo prueba que luchar contra la discriminación no se trataba solo de defenderme a mí misma, se trataba de reclamar la carrera que me gané a través de la educación y el trabajo duro, y de abrir puertas para todos los que vienen después de mí para que no tengan que luchar las mismas batallas que yo.